Vamos adelante, son las 10 de la mañana, 20 minutos en todo el territorio nacional. Hay más modo país hasta las 11. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5. Tenemos a Gabriel Tenenbaum, sociólogo, que está aquí en la mesa con nosotros. Gabriel, bienvenido. Gracias por haber aceptado la invitación. Y en estos tiempos de campaña electoral, muchos candidatos hablan del crimen organizado, de cuánto influye ese crimen organizado en la sociedad, en los jóvenes. En la seguridad. En la seguridad, esos jóvenes que muchas veces se ven en los barrios que tienen 12, 13 años y que trabajan para narcos. Y bueno, creo que hay un tema interesante para hablar con Gabriel. Y de alguna manera para tratar de entender qué es lo que está pasando, porque muchos dicen, bueno, ha cambiado la criminalidad en todo el mundo, Uruguay no es ajeno, y de hecho hace un rato lo decía el presidente del Frente Amplio, ¿no? Se están dando crímenes muy violentos, muertes que antes ni siquiera imaginábamos podíamos tener en el país. Gabriel, así que te tiro la primera pregunta. De alguna manera, ¿vos creés que hoy tenemos a niños, a jóvenes en nuestro país que trabajan para el crimen organizado? No es un tema de creencias, ¿no? Esto está constatado que adolescentes se involucran por distintas razones, podemos entrar en eso también, en lo que nosotros tenemos como grupos domésticos más o menos organizados que se dedican a algunas de las ramas del mercado de las drogas ilegales, que son varias. Tenemos. El involucramiento es de distinto tipo. Digo, si hablamos de trabajo parece como una suerte de, por un lado, quizás un reclutamiento de algún tipo de grupo al respecto y también por otra parte una suerte de voluntad para realizar esas actividades. Pero en realidad cuando indagamos en las investigaciones lo que nos encontramos es como una suerte de proceso de orillamiento, así lo llamamos, donde las posibilidades de incurrir en actividades delictivas cada vez se hacen más probables. No quiere decir que ocurran, pero se hacen más probables. Y eso viene dado por un conjunto bastante amplio de lo que llamamos factores de riesgo, un conjunto amplio de lo que llamamos condicionamientos estructurales, digamos que es como una suerte de embudo que te va propiciando que tengas más probabilidad de cometer algún tipo de delito. Lo que sucede con el mercado de las drogas ilegales es que en los últimos, digamos, 10, 15 años viene con un claro aumento en términos de lo que se oferta, en términos de proliferación de grupos delictivos que se dedican a eso. Hay una suerte también de atomización, de dispersión de grupos delictivos que un poco explican en cierta medida la violencia que ocurre, en términos que no hay monopolización de algunos grupos en el mercado. Muchos grupos que se enfrentan entre sí. Hay grupos, claro, hay diversos grupos que a veces están en territorios similares y en ese sentido hay enfrentamientos por mercado, territorios, pero también hay otras cosas que juegan esto, no solo tiene una lectura de tipo económico en términos de lo hacemos por el botín y me estás cooptando el mercado. Hay otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el género, puntualmente con las masculinidades. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de respeto, los caminos para encontrar respeto, para demandar reconocimientos, que los caminos, digamos, del orden de los normativos les son negados. A ver, nuestras vidas básicamente se ordenan en función de familias, trabajo, educación, recreación. Recreación también para el que muchas veces necesita consumirse. Y tenemos un subconjunto de población que se ve privado de eso o que tiene conflictos o tensiones en esos espacios, en esos grupos. Entonces las búsquedas se dan por otros lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay explicaciones también que no tienen que ver con pensar una persona racional que comete determinada infracción o delito por la renta criminal que eso le genera. Hay casos que sí, casos que no. Sobre todo cuando pensamos en los jóvenes, que fue tu pregunta, ¿no? Cuando pensamos en adolescentes no siempre es el botín lo que se busca. Y eso es muy interesante porque en este tipo de criminalidad que tiene una amplia división del trabajo, que es internacional, que no es local, pero la local tiene también su división del trabajo, quienes revenden drogas, quienes reciben las drogas que le da un distribuidor, quienes se encargan de la logística, quienes son, entre comillas, fuerzas de seguridad,
quienes otros que se encargan de lavar dinero, en fin, en toda esa división, los adolescentes son tienen, digamos, ciertas condiciones que lo hacen ser muy proclives, algunos adolescentes, ser parte del caldo del cultivo para ser utilizados por organizaciones, sobre todo este tipo de adolescencias, ¿no? Con factores de riesgos bastante intensos, con condiciones estructurales de desventaja, con un orden normativo que en realidad no se ven involucrados en él, no se integran, y también cuando se integran, en realidad se integran desde un lugar donde no encuentran prestigio o estatus, porque su desempeño escolar es muy malo, por poner un ejemplo, claro, porque el acceso al mercado laboral es denigrante o indigno, entonces van a buscar algún lugar donde ser, ¿no? Donde los reconozcan, donde encontrar prestigio, donde encontrar respeto. No, y estos grupos criminales muchas veces lo necesitan. Yo he seguido algunos temas de cerca, porque muchas veces señalan, un par de menores en la organización hay que tener por si cae la policía para que se hagan responsables, ¿no? Porque también hay como que esa cultura de que la pena es menor. Sin lugar a dudas que las adolescencias, igual en términos generales eso es un problema sobre todo de jóvenes, ¿no? No solo de adolescentes, hay jóvenes, digamos, con las delimitaciones internacionales de juventud son varias, pero digamos menores de 30 años, aunque hay más, hay un grave problema con los jóvenes. Por supuesto que lo que conocemos en la literatura como los delitos de los poderosos, muchas veces hay gente que no es joven, pero en términos digamos, de quien moviliza, son jóvenes. Y los adolescentes son, de alguna manera, en la mayoría de los casos, los eslabones más expuestos de eso. También esto hay que decir que en esta división del trabajo hay distintos niveles de exposición a ser detenido, ¿no? A la detección del sistema de justicia. Esos niveles de exposición también son manejados por los grupos más o menos organizados que tenemos y por lo tanto si yo tengo que llevar una droga de un lugar a otro y tengo cierta estructura de organización, se los voy a dar al eslabón que se va a exponer más a eso. ¿Y qué está pasando del otro lado de la vereda, Gabriel? O sea, el Estado, ¿qué señales da respecto a contener este mercado que ya está instalado, como bien decías, pero que por lo menos de hace 10 o 15 años viene creciendo a un ritmo bastante acelerado? ¿Qué respuestas se dan? Mira, hay muchas cosas para decir ahí, pero voy a decir rápidamente dos cosas. Lo primero es que el mercado de las drogas ilegales o ilegalizadas es un fenómeno estructural que con esto quiero decir que tiene siglos de existir y ha tenido distintas formas de enfrentarlo a nivel mundial y ninguna de ellas ha tenido éxito. Entonces, no es una cuestión de lo que solamente puede hacer el Estado uruguayo. El Estado uruguayo puede hacer algo, puede tener un efecto marginal en su contención, pero estamos ante un fenómeno internacional y esa es la complejidad de todo esto. Los movimientos para controlar, vigilar, disuadir, reprimir y prevenir estos fenómenos, el de las drogas, el de la trata, la explotación sexual, el del lavado de dinero, tienen que ser movimientos internacionales, porque también las organizaciones criminales, lo que se le conoce en la literatura como el efecto globo, buscan en el mundo las mejores jurisdicciones para hacer tal o cual cosa de la tarea puntual de esa división del trabajo. No, porque si no apagás un incendio, pero después por atrás se te va por otro lado, por supuesto. Entonces, acá, cuando pensamos en hacer algo serio, hay que hacerlo a nivel de un movimiento internacional. Lo que se intentó hacer como un movimiento serio internacional, y ya contesto otra parte de la pregunta, es el prohibicionismo, ¿no? O sea, y hay como dos grandes cosas. La guerra contra las drogas, cuando la declara Nixon en 1971 ante el Congreso para pedir dinero para llevar adelante las acciones. Esa fue como una gran política, la que se conoce como guerra hasta las drogas, que hasta ahora la conocemos. Y el prohibicionismo, que podemos hablar en 1912 con la prohibición del opio internacional, digamos, son como las dos grandes políticas internacionales que son, por un lado prohibicionista y por otro lado política de mano dura. Tenemos amplia experiencia de que esas dos grandes políticas internacionales no dieron éxito, hay que recorrer otros caminos en ese sentido. Pero con respecto a lo que puede hacer el Estado, que podemos llamarlo respuestas adaptativas, que puede hacer el Estado ante un fenómeno que en realidad lo supera como tal, bueno, puede hacer cosas. Lo que uno repasa, sobre todo, si bien cada gobierno ha tenido sus énfasis, en general, por ejemplo, hay un tema que se ha hecho bastante poco en términos sistemáticos en el tiempo y con recursos, realmente recursos para ello, que es todo lo que refiere, por ejemplo, al lavado de dinero. Todo delito que tiene como finalidad un botín económico,
como es una ganancia que genera en la ilegalidad, tiene que sí o sí ser lavado. No hay otra opción para utilizarlo en el mercado. Digo, claro, yo puedo ir al almacén del barrio, ¿no? Y comprar algunas cosas. Estoy lavando, pero no voy a tener problema de transitar, si se quiere, por la formalidad. Pero si yo quiero comprar una casa, quiero comprar un auto, como pasa, ¿no? Si quiero ir de viaje, quiero comprar un comercio, como pasa, necesito sí o sí lavarlo. Entonces, todo tipo de medida que vaya contra el lavado de activos, que son medidas que a priori no son de disparar balas, no necesitas a la policía, pero no es a la policía en la calle, que puede generar enfrentamientos. Son medidas que pueden prometer desarticular o mitigar organizaciones de mediano porte y de gran porte. Y eso es un camino muy interesante para recorrer, que no se ha recorrido realmente en el país. Y te puedo decir que puede aparecer Sí. la coima ahí también. Por supuesto, la corrupción es hermana de todos los delitos, Claro. ¿no? La protección está en el medio de todo esto, Bueno, ¿no? O sea, conseguir la protección al fin y al Exacto. cabo es lo que permite para ellos activar y por otro lado terminar en niveles de corrupción tremendos. Gracias por decir protección, porque ¿Sí? es un concepto muy importante en la literatura, de hecho yo lo manejo. En todos estos tipos de delitos, para que se desarrollen de mediano o gran porte, se necesita protección. Claro. Cuando hablamos de protección, esa protección sobre todo la brinda actores que están en el orden de lo formal, en lo normativo, propio Estado también y privados. Son protección, para lavar dinero necesitas protección de actores normativos, de un bufete de abogados, por ejemplo, ¿no? Para Claro, hacer o algún de tipo de compra. operadores públicos. O necesitar de gobierno. funcionarios públicos, que puede ser fuerza de seguridad pública, puede ser en aduana, en migración, depende de dónde te estés moviendo. Pero la protección es necesaria para que se desarrolle ese mercado. Ahí entra la corrupción, Ahí porque entra, claro. cuando hay protección hay corrupción. Entonces la corrupción es hermana de todos estos delitos. También se puede llevar, de hecho es importante que se lleven adelante acciones en temas de corrupción, sin lugar a dudas. Pero también hay que reconocer que esto capaz que públicamente un político va a ser muy difícil que lo diga, pero hay márgenes de corrupción que son inevitables. Y de hecho, por experiencias internacionales, también es importante decirlo, cuando uno busca a veces pacificar territorios, la corrupción juega un lugar importante. Hay tasas, por ejemplo, pensando en homicidios, ¿no? Hay mercados de drogas que son muy promisorios, están muy desarrollados, son muy pujantes. Por ejemplo, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, los mercados de drogas son muy importantes. Sin embargo, los homicidios en provincia y en capital son muy bajos. Y eso es porque hay una gestión del mercado de las drogas que en parte la hace la policía, ¿no? Y determinados tipos de acuerdos. Eso no tiene que ser acuerdos explícitos, puede ser desde lo tácito también, pero que bueno, a veces puede llevar a corromper, en el sentido de que se pueden saber cosas, pero se las deja funcionar para que el territorio esté pacificado. Claro. Que esas son de las primeras medidas que en general se toman. Ese es un ejemplo, pero hay otros ejemplos, ¿no? Podemos hablar de Ecuador, podemos hablar en Centroamérica, podemos hablar mismo en Estados Unidos, Chicago, Boston. Son ejemplos que abundan. Nosotros estamos en una situación donde tenemos territorios no pacificados y muchas veces las primeras medidas para pacificar los territorios es gestionar, ordenar eso que ya existe. No es enfrentarte directo, es primero ordenamos para que se pacifique y después vamos a mitigar. A mitigar. Ahora, vos dijiste algo mientras estabas explicando este tema de lavado de activos y de alguna forma lo que yo interpreto, y a ver si me equivoco, es que quizás estamos yendo por el camino equivocado, atendiendo al caso concreto de lo que es bueno, las bocas o elementos del estilo, y no estamos poniendo el foco, porque ya sabemos que Uruguay todavía tiene mucho debe ahí en la efectividad de las medidas antilavado, porque si logramos desactivar el lavado, vamos a no eliminar, pero seguramente a reducir a máximos números lo que tiene que ver con la corrupción, sobre todo el narcotráfico y demás, porque si no se puede lavar el dinero, ¿de qué sirve ganarlo por esas vías? ¿Cómo hay ahí nos falta foco en el país en el lavado de activos? Mira, no es una cosa u otra, ¿no? Las baterías de medidas están todas sobre la mesa. Las bocas de expendio de drogas, sobre todo lo que generan son problemas en la convivencia de las comunidades, ¿no? No vas a desarticular una gran organización ni vas a mitigar el mercado con ese tipo de medidas, pero sí podés generar, al menos provisoriamente, porque eso es una realidad, siempre se van proliferando los expendios de comercialización al menudeo de drogas,
pero puede tratar de generar una mayor convivencia con esas medidas y además de otras, que tienen que ver más del orden de lo social y lo cultural que hay que hacer. Es un tema de énfasis. Ahí yo estoy de acuerdo contigo, que lo que no hemos tenido énfasis en estos temas son de realmente que la distribución de las vigilancias, los controles, la prevención y la sanción vayan hacia lo que de vuelta conocemos como delito de los poderosos o de los delitos de cuello blanco, que son los que movilizan el mercado. Quien está vendiendo en una boca de drogas no está movilizando el mercado, no son ellos. Y entonces, ¿a qué voy? Que, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, no puede ser que utilicemos como indicador de éxito de las medidas de seguridad el número de bocas de drogas que se cierran, porque en realidad no estás cerrando la canilla, lo que estás haciendo es correr el agua que está saliendo de la canilla. Entonces, falta al Uruguay como redireccionar, retomar la brújula y girar el timón hacia dónde se está realmente movilizando el mercado y hacia dónde realmente están, de alguna manera, aquellos que distribuyen drogas al por mayor, comercializan con el exterior, lavan dinero, hacia esos lugares. Ahora, Gabriel, para ir cerrando, me queda en el aire ahí la sensación de que si legalizamos todas las drogas, no sé si ganamos la batalla, pero... No es la panacea porque, digamos, hay contrabando de café, hay contrabando de alcohol, y ¿no? Hay mercancías que son, digamos, legales, pero hay contrabando, ¿no? Pero sí es un camino a recorrer. Por supuesto es un camino a recorrer. No va a terminar con el contrabando eso, pero sí va a terminar con una buena parte del negocio. Sobre todo con sustancias que son las que realmente generan rentabilidad, por ejemplo la cocaína. En realidad hay que pensar realmente qué hacer un movimiento internacional con respecto a la cocaína, porque es una de las grandes sustancias, y ni que hablar de algunas drogas de diseño. ¿Y la política qué rol ocupa en todo esto? Porque hace poco el diputado Sebastián Cal de Cabildo Abierto decía que era hasta ingenuo pensar en que no hay una correlación entre lo que es el narcotráfico y la política, y ahí se cuela también la financiación de los partidos también, ¿no? Ahí abriste un mundo, porque hay muchas cosas. Mañana. Sí. Hay muchas cosas para hablar. Como reflexión. Pero es muy importante la voluntad y percepción política sobre estos temas, tanto para controlar como mitigar, como también es muy importante que la política, en términos muy generales, con todos los actores que están adentro, no brinde protección, ¿no? Porque a veces se brinda protección hasta indirectamente con la creación de ciertas normas. Cuando tú, por ejemplo, flexibilizás algunas normativas que tienen que ver con el control del lavado de dinero, estás facilitando a que se lave dinero. Se los digo rápidamente. Antes de la ley de urgente consideración, con 40.000 unidades indexadas, que en ese momento era algo así como $4.600, uno podría realizar transacciones en efectivo para comprar algo. No te permitía comprar una casa ni un auto, por supuesto. Abajo de $10.000, encima de $10.000 había que explicar de todo. Exacto. Pero hoy en día uno puede generar transacciones económicas en efectivo por 1 millón de unidades indexadas, que es un poco más de $150.000. Con $150.000 yo los pongo en efectivo frente a un escribano